Hola mis hermanos del canal Caminos de Fe, soy Johnny Saldarriaga. Hoy voy a hablar de un tema muy importante que es el Halloween. Por lo tanto, pues hermanos, hay que mirar las tradiciones, de dónde llegan, de dónde son, porque muchas veces por ignorancia no sabemos qué estamos celebrando o qué estamos haciendo, si ofendemos a Dios o no lo ofendemos. Por lo general, hermanos, este tema es muy importante y antes de empezar, por favor suscríbase en el canal, denle me gusta y compartir y así podremos evangelizar a más personas que carecen de Dios. Miremos que la palabra Halloween es que quiere decir la noche de todos los santos y los muertos. Y el primer día de noviembre las familias de todo el mundo, desde Francia hasta México, celebran el Día de Todos los Muertos. Por lo tanto, el origen del Halloween se remonta a un antiguo festival pagano celebrado por los celtas hace de 2000 años, llamado Samhain, y el festival que tenía lugar en el Reino Unido, Irlanda o norte de Francia. Los celtas creían que Samhain era una época en la que las almas de los muertos regresaban al mundo de los vivos para visitar sus hogares. Se dice que durante el festival de este festival se encendían hogueras en las cimas de las colinas y para ahuyentar a los malos espíritus, y también usaban pues máscaras para evitar ser reconocidos por los fantasmas que se creía que estaban presentes. Por lo general los celtas hacían cultos hacían cultos y también hacían altares, a lo que llevaba a cabo pomposos rituales y adornaban digámoslo así, los altares y todo lo demás a una diosa que se creía que era la diosa de la tierra y de la fecundidad. Y también le hacían culto a la luna y al sol. Y en una forma pues primitiva de hacer truco o trato, se cree que los celtas disfrazados de espíritus iban a las casas en casa haciendo tonterías a cambio de comida y bebida. Y el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, fue nombrado por el Papa Bonifacio IV en el siglo VII para honrar a todos los mártires de la iglesia. Pues hubo muchos mártires pues cuando la iglesia fue perseguida en el tiempo de los romanos. En conclusión, su dios, que era una diosa muerte, pues de la muerte le decían ellos, se permitía que los muertos retomaran a la tierra y fomentan ambientes de terror y se disfrazaban, como les decía, para ahuyentar a los fantasmas y no ser pues que no sean vistos. Y a ellos así pasaban ante sus miradas, pues ante sus creencias. Entonces, hermanos, hay unas razones por las cuales yo les voy a decir por qué no es celebrar bueno o celebrar Halloween. La primera razón, que el 31 de octubre se conoce como el Festival de Todos los Muertos. Las tribus celtas y sus sacerdotes, las brujas, celebran este día como marcador para el cambio de vida a la muerte, a lo que les decía, ¿sí? Muchos sacerdotes pues de esa época hacían brujería y también invocaban a los muertos. Ya sabemos que en la palabra de Dios invocar a los muertos no está permitido y es abominación para nuestro Dios. Entonces, hermanos, miremos que ellos querían cambiar para hacer el cambio de vida a la muerte. Bueno, la segunda razón es el Halloween de hoy es celebrado usualmente por los partidos de la brujería que usaban la noche para sus rituales. Las brujas celebraban Halloween como la fiesta como les decía, la primera fiesta del año de la brujería. Al ser un festival, los muertos de Halloween es una época que las brujas intentaban comunicarse con los muertos a través de diversas formas de adivinación. Otra cosa, la adivinación también no es de Dios, por lo tanto es abominación también. Y miremos que hay mucha gente que le gusta las cartas del tarot, las cartas del tabaco, el cigarrillo. También puede llegar a fomentar con parte de esto. La tercera razón es que
que los cristianos no deben estar incluidos con la práctica del ocultismo o adivinación, como lo les decía. Y note que el mandato de Dios es contra de la adivinación, y lo dice la palabra de Dios en Deuteronomio 18. Por lo tanto, como les decía, hermanos, todo esto para Dios es abominación, y pues por lo tanto vas a tener problemas. Y como te estoy advirtiendo, pues como se dice, soldado en guerra, pues será advertido y no va a morir. La cuarta razón: los ocultistas creían que Halloween es una época de transición entre la vida y la muerte, y algunos participantes ocultistas practicaban la adivinación y creían que podía aprender los secretos de la vida y la sabiduría acostándose en una tumba y a la final escuchando los mensajes de los muertos. Esa es otra, no invocar a los muertos. La quinta y última razón: los ocultistas también enseñan que los espíritus y fantasmas saltan de la tumba durante esa noche y buscan la calidez en sus casas anteriores. Los pobladores, temerosos de la posibilidad de ser vistos por los fantasmas de los ocupantes anteriores, se vestían con trajes para asustarlos y los espíritus en su camino. Y a la final, pues hermanos, miremos que todo esto está basado en brujería, hechicería, adivinación, y en todo esto pues conlleva el satanismo. En pocas palabras, abren portales, no sabemos qué clase de portales. Se pueden manifestar espíritus también de una u otra manera, creyendo que es un familiar, y por mentiras de Satanás, pues como verán, cualquier espíritu, dice la palabra de Dios, puede ser disfrazado de luz. Por lo tanto, hermanos, debemos saber muy bien y discernir todas estas cosas. Ahora vamos a la palabra de Dios. Vamos a Efesios 5:11. Dice así: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien denunciarlas. Lo que estamos haciendo ahora. En cuanto a la canción de Triqui Triqui, les quería decir: ¿han visto que los niños piden los dulces? Es una adaptación que fonética quiere decir golosina o travesura. Es decir, que si un niño cantaba dicha melodía y no recibe algún dulce a cambio, pues haría una travesura, y en este caso te rompería la nariz. En todo caso, hermano, no falta quien diga, no, esos son o solo fanatismo religioso. Pues entonces, hermano, si piensas así, déjame decirte que tu soberbia no te deja ver más allá de lo que Dios te puede mostrar, hermanos. Por lo que dice Efesios 5:11, no participes en las obras infructuosas de las tinieblas. Miremos qué dice 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué tiene en común la justicia con la justicia en común? ¿Tiene la luz con las tinieblas? ¿O parte tiene el creyente con la incredulidad? Entonces, hermanos, miremoslo desde el punto de vista como lo dice San Pablo en 2 Corintios 6:14. Si quieren, vayan a su Biblia, lo leen. Ahora miremos un dato importante también. El 31 de octubre se celebra el Día de la Reforma Protestante. Está surgido en el siglo XVI bajo el liderazgo de el clérigo de Martín Lutero. Esa es otra. Ese día celebran todos los separados de la iglesia, celebran este día a honor a Martín Lutero. Por lo tanto, pues también miremos que el día pues no es como muy apropiado. El día 31 de octubre prácticamente es de Satanás. Está influenciado sobre el poder del mal. Miremos que también en muchos países, y se han visto en casos como el mío,
en este día el poder satánico se desata totalmente, por si no lo han notado. Se desaparecen los niños, se desaparecen los animales, hay borrachos por todo lado, hay accidentes de tránsito, hay mucha droga y mucha gente secuestrada, hay más actos de violencia, incluso hasta violaciones, y se aumentan los abortos. Es algo que por el poder del mal, y nosotros ayudamos en eso, disfrazando a nuestros niños ignorantemente. No, el niño pobrecito no lo puedo disfrazar, ya él sabe que el 31 es Día de los Niños. Mentiras. Miremos algunos testimonios para que vean que no es cuento falso, ni mucho menos. Aquel satanista, como ven en la foto, se llama Wilson López, es un ex satánico, comenzó a los 17 años y él comenta y cuenta que a su conversión pues fue difícil, pero cuando él comenzó a sus 17 años se enamoró de una muchacha. Él es de Manizales, Caldas, Colombia, y se enamoró de una muchacha, la cual esta muchacha lo llevó a una fiesta entre comillas de Halloween, y como le gustaba mucho, pues él fue con la muchacha a cierto sitio y cuenta que desde ahí le colocaron una capucha y vio muchas cosas. Él se dejó llevar pensando que era una fiesta de Halloween. Vio que era una casa tenebrosa, oscura. En cuanto a que aquella niña pues lo sentaron en una mesa cuadrada muy larga con muchas personas en el momento con las mismas capuchas. Había alguien más y esa persona hacían rituales. Y él pensaba que, en su inocencia, pensaba que iba a ser su primera vez con la marihuana, su primera vez o su primera drogada, por decirlo así. Entonces, cuando vio que las velas levitaban o la mesa flotaba, le dio miedo y corrió. Y aquel hombre le dijo: si sales de esa puerta te matamos. Desde ahí tocó someterse al satanismo, aunque él le gustó porque él pensaba que la magia, la brujería y todo lo demás daba poder, y aprendió a manejar la Biblia satánica, aprendió a leer el libro del macho cabrío, la cual decía cualquier truco, decía él que cualquier truco o cualquier ritual que pudiera hacer ganar dinero o acostarse con cualquier mujer, en fin, muchas cosas. Pues Wilson llegó a un momento de que llegó a un límite y decía que él ya había llegado pues a ser casi el segundo al mando, pero el 90% de su alma era de Satanás y le faltaba el 10%. ¿Y Satanás qué pedía? Pedía que tenía que sacrificar a un ser humano. Por lo tanto, él sacrificaba gatos, animales de otras especies, perros, en fin. Tenía que comerse el corazón. Cuando él cuenta que en los días de Halloween, cuando la niña del grupo se sometía pues para hacer este ritual para el 31 de octubre, que tenía que ser a las 3 de la mañana, pues aquella niña se embarazaba 7 meses antes del sacerdote satánico. Hacían orgías y solamente podía preñar era el sacerdote. Aquel que lo hiciera lo mataban. Cuenta él que se robaban las hostias consagradas y con esas hostias consagradas las vomitaban, las escupían, se ensuciaban encima de ellas, orinaban, y por lo tanto con todas estas cosas se bautizaban. Para aquel ritual, aquella niña tenía que ser sacrificada, sacar a su bebé, lo cogían al niño desde los pies, enterraban un puñal que era una estaca de oro, le sacaban el corazón y se lo comían. Si él decía que si aquella mujer no daba luz antes de las 3 de la mañana, pues decía que tenía que ser sacrificada, o sea que era 2 por 1. Por lo tanto, si no llegando el caso y pasaba la hora de las 3 de la mañana, tenían un plan B. Y ese plan B era importante porque no podían pasar el día sin hacer el ritual, entonces lo hacían el 1 de noviembre. Por lo tanto, pues miraban en las calles un niño que fuera un niño inocente de 2 años, se lo robaban y hacían cierta fechoría. Entonces, hermanos, miremos lo que cuenta Wilson.
Wilson López. Este gran testimonio que él dice que ya aquella mujer que conoció después se convirtió gracias a la Virgen María. Miremos otro testimonio, y este es de Zachary Kim, es estadounidense y era bautista. Por lo tanto, a él lo llevan obligado al templo desde los 13 años. Desde muy joven comenzó con la magia y el satanismo, pues le gustó hasta llegar a un nivel muy privilegiado, y existía en ese tiempo el rango de gran brujo, como se le llamaba, el alto nivel de los que no podían hacer más de 10 en el mundo, sino que solamente habían 10 magos, y entre esos 10 él estaba, y era el todopoderoso. Satanás le había dado tanto poder, y decía que comenzó con la magia, pero en realidad era un maleficio para hacer a otros chicos, y cuando los chicos decían aquel truco, no lo veían a él, sino una cara demoníaca. Cuando más adelante él decía que la primera magia logró hacer con el libro del macho cabrío también, que podía ganar dinero, iba al cajero y simplemente retiraba lo que él necesitara, o podía acostarse con cualquier mujer haciéndole brujería, hechicería, y le había vendido el alma al diablo hasta los 95 años. Por lo tanto, si cuando él llegara a los 95 años sabía que se iba a ir para el infierno. Entre otras cosas, él decía que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, o sea, famoso o lo que fuera, y así podría hacer lo que él quisiera. Pero a él le gustaba más ser poderoso, por lo tanto pedía era más poder y más poder. Y su trabajo en especial era, le preguntaba a la gente famosa o a la gente de cualquier del común, cuando él tenía 21 años, le preguntaba a las personas que si era capaz de venderle el alma a Satanás por cualquier cosa, o sutilmente le decía, más que todas las personas ambiciosas, que estás dispuesto a hacer para ser famoso, le preguntaba, y ella le decía, dispuesto a hacer como qué tanto estás dispuesto. Y luego él les daba una tarjeta y ellos llegaban a cierto punto y ahí terminaba su trabajo. Entonces él regaló muchas almas para el demonio. Él decía que daba poder, el 31 de octubre daba poder cuando eran muchos abortos y muchos niños sacrificados. Entonces algunos satanistas se infiltraban y hacían caer a los sacerdotes. Incluso si el sacerdote no estuviera en gracia de Dios, porque él decía que sabía algunos sacerdotes no estaban en gracia de Dios, estaban fornicando o estaban adulterando, pues sabemos que el sacerdote es casado con la iglesia, o le gustaban los niños. Por lo tanto, aún así era muy difícil penetrar el corazón de esa iglesia. No la podían destruir tan fácil. Decía que pagaba $3,000 por una hostia consagrada para poder hacer tal ritual para el 31 de octubre. Entonces, hermanos, miremos que no es cuento, por lo tanto, este hombre también se convirtió gracias a la Virgen María, por una mujer que le llegó a una tienda cuando él trabajaba en un centro comercial. Le llegó con la medalla milagrosa, él la tocó y creyó que la medalla milagrosa era simplemente un metal. Por lo tanto, cuando la fue a tocar, la Virgen se le apareció, fue liberado de los demonios y a la final le dijo: necesito personas para mi ejército. Y desde ahí, Zachary Kim es muy devoto de la Virgen María, así nomás, muy sencillo. Él dice que después de esta visión, detrás de ella estuvo la Virgen María, detrás de ella estaba nuestro Señor Jesucristo, y pues obviamente se aterrorizó mucho. Cuando pasó esto, pues la Virgen le dijo: necesito que estés en mi ejército. Y supo que todas las cosas de Dios y todo lo que era católico era verdad. Miremos y recordemos que Zachary Kim era bautista, pero no era muy practicante. Por lo tanto, María lo miró y le dijo: tu trabajo es ahora a mí ayudarme a que no hayan por el mundo, ya sabemos qué es, que aquí no lo puedo decir. Entonces, hermanos, esta es la invitación para que no
saquen a sus niños, no los disfracen, no le den poder al demonio. Se pueden desaparecer, nunca se saben. Por lo tanto, hay casas que también colocan muchas cosas de Halloween, demonios, calabazas, lucecitas, y no sabemos qué estamos celebrando, hermanos. Por lo tanto, miremos qué es lo que dice 1 Corintios 10:21. No pidáis saber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Por lo tanto, hermanos, si estás en gracia de Dios y sabes, pues obviamente no lo vas a hacer. Pero si tú, que ya estás advertido y me dices a mí que esto es pura falsedad y religiosidad, pues por lo tanto, hermano, pues ya estás advertido y ya sabes qué hacer. Espero que les haya gustado el video, compartan, denle me gusta y suscríbanse en el canal. Que la Virgen María y Jesús los bendiga, paz y bien.